continuamos con la última ponencia de la tarde. Hoy tenemos a la doctora Daniela Ovares Quiroz, ginecobstetra, y a nombre de la doctora sean todos bienvenidos, y de la casa farmacéutica Exeltix presentamos la siguiente ponencia: anticonceptivos. Muchas gracias. Gracias a Somegrunca por recibirme y gracias a Exeltix por darme la oportunidad de estar aquí presente. Espero que la charla les sirva, espero dejar algunos conceptos un poquito más claros, tal vez conceptos que se han ido olvidando con el tiempo y que podemos como mezclar con los anticonceptivos modernos. Bueno, ya lo dijeron, pero bueno, vengo de ponente para Exeltix. Para empezar, como todo el mundo sabe, los anticonceptivos orales no son algo nuevo. En realidad, el primer anticonceptivo oral salió al mercado en 1961 y a partir de ahí han venido saliendo un montón de formas, variedades, tipos y dosificaciones. ¿Por qué dosificaciones? Porque el primer anticonceptivo oral que salió tenía un equivalente a 100 microgramos de etinilestradiol a lo que sería el día de hoy. O sea, una dosis altísima. ¿Qué quiere decir? Que a partir de 1960 fueron cambiando las formulaciones y fueron apareciendo los efectos adversos. En 1961, en el mismo año en que salieron los anticonceptivos orales, la primera persona que presentó un efecto adverso grave fue una enfermera que tuvo un tromboembolismo pulmonar y pues falleció. Simultáneamente salió el primer anticonceptivo solamente con progestina. Lo que pasa es que si ustedes se van dando cuenta, como que los anticonceptivos solo con progestina se quedaron botados en el tiempo, y hasta más o menos los años 80 salió otra opción, ¿verdad? Que sería el desogestrel, que es lo que conocemos popularmente como la pastilla del posparto, ¿verdad? Y vean que más bien con los anticonceptivos combinados han salido un montón de opciones y se han ido desarrollando progestinas que tienen diferentes efectos no anticonceptivos, que son los que uno toma en cuenta para escoger el anticonceptivo correcto. Y a partir de los años 2000 no solo se han desarrollado las nuevas progestinas, sino que progestinas ya existentes se empezaron a utilizar de otras maneras. Listo. Esta tabla gigante se las traje porque realmente nadie se la sabe de memoria. Es la tabla de los criterios médicos de elegibilidad para el uso de los anticonceptivos. De hecho, esta y la otra diapositiva son la tabla resumida completa. Esta es la del CDC, ¿verdad? Y básicamente se las muestro porque cuando nosotros indicamos un anticonceptivo oral, no queremos indicar una pastilla porque me gustó la caja, una pastilla porque la paciente, la vecina le dijo que la estaba tomando y le hacía buenísimo. Queremos indicar un anticonceptivo que sea correcto para la paciente, tanto con sus necesidades actuales como con sus comorbilidades, ¿verdad? Entonces, esta tablita, ahorita vamos a desmenuzarla un poquito, pero es importante tal vez tenerla a mano, tenerla cerca y consultarla. Ahí está prácticamente todo. Y viene básicamente con numeraciones, siendo un 1 y un 2, anticonceptivos que se pueden usar con tranquilidad, un 3, un anticonceptivo que ya está contraindicado porque sus riesgos superan los beneficios de uso, y un 4 que definitivamente no lo use. Siguiente. Entonces vamos a hablar de algunos casos clínicos cortos, como para poder ejemplificar casos en los que tenemos que consultar, por ejemplo, la tabla y ver qué pacientes tal vez no serían las pacientes adecuadas para usar un anticonceptivo tradicional combinado, por ejemplo. Hablemos de Helen. Helen tiene 32 años, ella llega a la consulta, dice que es súper sana, dice que ha tenido 4 embarazos, de los cuales solo un parto. Su parto fue hace 5 meses. Los otros 3 embarazos terminaron en pérdidas tempranas. Entonces, Helen se hizo exámenes y dentro de los exámenes le hacen un panel de trombofilias y le encuentran unas trombofilias hereditarias, ¿verdad? Le encuentran un factor 5 de Leiden y un déficit de antitrombina, ¿verdad? Según nos cuenta Helen, Helen cursa un embarazo de alto riesgo, usa una profilaxis antitrombótica durante todo el embarazo y ahora viene en el 5º mes posparto porque quiere anticoncepción. Ella está en este momento dando lactancia materna, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, obvio, está dando lactancia, entonces dije, pues vamos a darle un anticonceptivo solo con progestina, pero no es tan sencillo. Pasemos a la siguiente. Helen tiene una mutación trombogénica, tal vez no se ve tan claro, pero vean que
El anticonceptivo hormonal combinado, es la última columna, tiene un 4. Y tal vez nosotros no nos fijamos tanto, la paciente viene, bueno, cuando ya está posparto y inclusive a veces ni siquiera en lactancia, entonces le mandamos las pastillas. Y bueno, ¿cuáles pastillas le vamos a mandar? Porque claramente los anticonceptivos orales combinados, en el caso de ella muy específicamente, están contraindicados. Y a veces a uno se le olvidan esos pequeños detalles, ¿verdad? Ajá, muchas gracias. Y vean que los demás, estas columnas son pura progestina y esta primera columna son los dispositivos intrauterinos libres de hormona, ¿verdad? Siguiente. Ahora vamos a ver el caso, por ejemplo, de Graciela. Vean a Graciela. Graciela tiene un poquitito de obesidad, tiene 40 años. Ella dice que tiene una dislipidemia, que se le sube los triglicéridos. También Graciela nos cuenta que es diabética, que tiene 20 años de ser diabética, pero que ella tiene un buenísimo control de su diabetes. Y ella lleva 5 años usando un anticonceptivo oral combinado que le habían enviado. Y ella lo que quiere saber es que como ella ya tiene 40 años y qué ha pasado con eso, a ver si sigue planificando con eso o si la quieren pasar a otra cosa. ¿Verdad? Siguiente. Y entonces nos vamos a la tabla y aquí en la tabla vemos que hay un apartado de diabetes. En realidad la edad de Graciela no es tan importante como las comorbilidades que Graciela desarrolla a partir, o sea, en esos 40 años que tiene de edad, ¿verdad? Entonces vean que, pues si tuvo diabetes gestacional, todo bien, una diabetes no insulinodependiente que esté controlada, todo bien, pero vean, una paciente con nefropatía, retinopatía o neuropatía o más de 20 años de duración, es hora de pasarla a un anticonceptivo que solo tenga progestina, porque ya empiezan a acumular factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si hablamos solo de la diabetes de Graciela, ya tiene una indicación para pasarle un anticonceptivo solo progestina, pero podemos pasar a la siguiente. Gracias. Pero ahora hay otro apartado más, y en este apartado se habla de múltiples factores de riesgo cardiovascular, sumando la edad, sumando la elevación de los triglicéridos, la diabetes. Todas estas cosas, si usted lo suma, ya también tendría una contraindicación, aunque su diabetes tuviera 3 años de haber sido diagnosticada. Entonces, vean, otra contraindicación, cosas que se nos olvidan, que se nos pasan súper fácilmente, una paciente diabética que ocupa planificar, mandémosle pastillas. Escojamos bien el tratamiento de la paciente. Siguiente. También tenemos a Jenny. Jenny es una paciente de 37 años, ella dice que es súper sana, que ella hace 10 años fumaba, pero ahora ya casi no fuma. En realidad lo que se fuma son como 2 o 3 cigarros al día y que eso en realidad no lo toma en cuenta porque como es tan poquito, no le hace daño. Pero tenemos que indagar. Ella planifica con el preservativo, sin embargo, ha estado desarrollando unas menstruaciones como abundantes y como dolorosas. Entonces ella quiere saber si podría ser candidata a tomar pastillas para mejorar sus sangrados. Ese es el motivo de consulta. Bueno, de ahí. Entonces vamos a, solo tomando en cuenta los factores de riesgo de Jenny y sin ahondar mucho en la historia clínica, sabemos que una paciente menor de 35 años pues no tiene una contraindicación en realidad. Sin embargo, más de 35 años, independientemente de la cantidad de cigarrillos, no importa si es uno, tiene una contraindicación 3 o 4 para el uso de anticonceptivos combinados, ¿verdad? Entonces, indaguemos, ¿dejó de fumar del todo? O tal vez de repente, si sale, si se va a fiesta, se fuma los cigarros, ¿verdad? Entonces, indaguémosle a la paciente esos detalles. Bueno, y ahí está Abigail. Abigail tiene 30 años. Ella estaba en la empresa y estaban haciendo una campaña de salud y en la empresa le tomaron la presión y le dijeron que estaba alta. Entonces, pues resulta que ella se asustó, se fue a tomar la presión un montón de veces y se la trae al médico para que la revise para ver si realmente es hipertensa. Y efectivamente, Abigail llega a la consulta con 148/95 y todos sus controles de presión arterial pues ligeramente elevados, pero bueno, asintomática totalmente. De hecho, ella siente que tal vez el aparato está mal o algo porque ella se siente súper bien. Y bueno, ella tiene una hipertensión, independientemente del tipo de hipertensión que ella tenga, esto es demasiado importante y también siento que no es algo tan conocido. Independientemente de la hipertensión, controlada, no controlada, lo que sea, no debería estar usando anticonceptivos orales combinados. Es más, hormonales combinados. Y hablo del anillo vaginal para hacer la explicación. El anillo vaginal libera
a nivel sistémico, ¿verdad? Entonces, la paciente tiene también un riesgo cardiovascular asociado al uso del lindillo vaginal por el uso de un anticonceptivo que contiene fenilestradiol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Abigail? Asesorarla para el uso de alguna alternativa libre de estrógenos. Y por último, está Gloriana. Bueno, Gloriana tiene 35 años, ella ha padecido migraña con aura toda la vida. De hecho, tiene control con neurología y neuro le dijo que no puede usar ninguna hormona para planificar, que se olvide, no pueden. Y entonces ella se está quejando porque tiene, gracias. Ella tiene unas menstruaciones infrecuentes, unas menstruaciones muy abundantes. Cuando se presenta, de repente pasa 3, 4, 5 meses sin menstruación, llega la regla, una regla súper fuerte y le duele un montón. Y además, ella ha tenido acné toda la vida, ¿verdad? Entonces ella dice, bueno, es que el neurólogo me dice que yo no puedo planificar, me ha aguantado el acné y no sé qué, pero yo quiero saber si existe algo que me pueda ayudar. Bueno, entonces nos vamos a la tabla, ahora sí, gracias. Y entonces en la tabla vienen las cefaleas. Esas cefaleas, ¿verdad? Una cefalea sin migraña o una migraña con aura, es una categoría 4. Recuerden que la migraña con aura es una contraindicación para el uso de anticonceptivos con estrógenos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Obvio, darle un anticonceptivo que solo tenga progestina. Los anticonceptivos con solo progestina tienen la capacidad de mejorar el patrón de sangrado, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces nos ponemos a pensar, bueno, entonces, ¿solo hay una opción? No, no solo hay una opción, y eso es lo que yo les vengo a mencionar hoy. Existe una opción anticonceptiva que es solo progestina, que sirve para estas pacientes con estas contraindicaciones, y si nos ponemos a hablar de más casos clínicos, hablamos de aquí hasta las 5 de la tarde, y que además tiene una ventaja a nivel antiandrogénica y antimineralocorticoide, que es lo que vamos a conversar un poquito más adelante. Y otra cosa que hablamos a veces, los problemas de la tolerancia a los anticonceptivos combinados, que le duele la cabeza, que le da náuseas, que le sacó arañitas, que no quiere. Inclusive hay pacientes que no saben que existen los anticonceptivos sin estrógenos, ¿verdad? Entonces, no solo es la contraindicación médica, sino también pues, tomar en cuenta lo que la paciente experimenta cuando intenta usar el anticonceptivo oral combinado. Sigamos. Entonces, hablemos un poquitito de los anticonceptivos con solo progestina. Básicamente, la anticoncepción libre de estrógenos es una opción maravillosa para pacientes con comorbilidad, ¿verdad? Es una opción que viene en diferentes variedades, presentaciones, formas de administración, en tipos de molécula, y cada una de esas moléculas va a tener un perfil diferente de efectos adversos y un perfil diferente de efectos no anticonceptivos, ¿verdad? Entonces, básicamente siempre pensamos en anticoncepción libre de estrógenos oral, pensamos posparto, pastilla continua para siempre hasta que decida cambiar a otra cosa. Y es importantísimo que la anticoncepción libre de estrógenos tiene muy pocas contraindicaciones y ya son casos realmente especiales, como que la paciente, por ejemplo, es epiléptica y usa carbamazepina y usa valproato, o por ejemplo, la paciente tiene cáncer de mama, lógicamente no le podemos dar una progestina, o por ejemplo, tal vez una paciente con una cirrosis avanzada, ¿verdad? Entonces, ahí también podemos recurrir a la tabla para ver, no se le puede dar hormonal combinado, pero tampoco progestina, y la tabla nos puede ayudar un montón. Sigamos. Entonces, tradicionalmente se conoce que la anticoncepción libre de estrógenos aumenta la densidad del moco cervical para que los espermatozoides no suban, ¿verdad? Y que también hace que el endometrio se adelgace para que sea poco implantatorio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se sabe que las progestinas modernas, que de hecho tenemos disponibles en Costa Rica 2 moléculas, que son la drospirenona y el desogestrel, ambas tienen una capacidad de inhibición a nivel central. Esto quiere decir que disminuyen el reclutamiento folicular y además disminuyen o inhiben la ovulación. Tiene una capacidad inhibitoria de la ovulación. Y en realidad cuando yo estudié medicina me decían que no eran anovulatorias, ¿verdad? Sino que eran, lo del moco cervical y vámonos. Y no, realmente ya se sabe que estas 2 moléculas sí tienen una acción anticonceptiva que es inhibitoria de la ovulación.
Bueno, hablemos del desogestrel. El desogestrel es la pastilla anticonceptiva, la molécula que se usa tradicionalmente, que todos conocemos, ¿verdad? El desogestrel es una progestina, o sea, tiene efecto similar a la progesterona, que es derivada de la testosterona, ¿verdad? Como es una progestina, tiene la capacidad de modificar el endometrio, adelgazarlo, y también tiene la capacidad antigonadotrópica que acabamos de describir. Entonces, aquí está la molécula de testosterona, aquí está el desogestrel, ¿verdad? Estructuralmente se parecen un montón. Entonces, usualmente el desogestrel, para usarlo como anticonceptivo solo progestina, tiene que ser un esquema continuo, o sea, la paciente no puede parar. Y además, como es continuo, nunca tiene una pausa, entonces en teoría entran a amenorrea, pero a veces presentan manchados, a veces presentan menstruaciones irregulares, y hay un grupo de pacientes que el spotting nunca se les quita. Y en realidad eso es uno de los motivos por los cuales hasta el 30% de las pacientes dejan el método anticonceptivo botado y se van para otra opción. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, pues pasemos a la siguiente. La drospirenona es una molécula que también es una progestina, o sea, tiene efecto progestágeno, igual modifica el endometrio, igual inhibe la ovulación, pero es derivada de la espironolactona. Y por lo tanto, tiene también un efecto antiandrogénico y un efecto antimineralocorticoide. Y ahorita vamos a ver qué significa esto o qué importancia tiene esto para la paciente. Entonces, la drospirenona se usa hace un montón de tiempo. Desde hace aproximadamente 25 años, eso está dando vuelta en el mercado. Se ha usado en anticoncepción en innumerables combinaciones y es súper exitosa porque como tiene lo de antiandrogénico, entonces les ayuda un montón con el acné, les ayuda un montón que con la alopecia, que les ayuda un montón que con la grasa del cabello. Y además se ha usado como componente de la terapia de reemplazo hormonal para mujer con útero, ¿verdad? Pero ahora existe una opción anticonceptiva únicamente compuesta de drospirenona. Eso quiere decir que nos da los beneficios de que sea derivado de la espironolactona y además nos da la seguridad de evitar los derivados del estrógeno. La pastilla se llama Eslinda y viene en un esquema 24/4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la paciente toma 24 pastillas, luego toma 4 placebos y en esos 4 placebos se programa como una especie de sangrado predecible, sangrado por deprivación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite esto? La paciente tiene menos sangrados inesperados. Ahorita lo vamos a hablar un poco más adelante. Sigamos. Gracias. Entonces, los mecanismos de la drospirenona, repasamos, antigonadotrófico, disminuye los niveles de LH, suprime el eje y por lo tanto disminuye el reclutamiento folicular y nos disminuye o nos inhibe la ovulación. El mecanismo antimineralocorticoide básicamente es que se une a los receptores de aldosterona y los bloquea a nivel renal. Entonces, ¿qué pasa? Incrementa la excreción de sodio y agua y retiene un poquito de potasio. Y por último, también tenemos el mecanismo antiandrogénico. Además de que disminuimos el reclutamiento folicular y por lo tanto también vamos a disminuir la producción ovárica de andrógenos, ella se une y bloquea los receptores androgénicos en la piel. La 5-alfa reductasa era la enzima que transformaba la testosterona en dihidrotestosterona, que es su forma más potente. La drospirenona tiene la capacidad de bloquear esta enzima, ¿verdad? Y básicamente de ahí viene todo el montón de beneficios no anticonceptivos que nos encanta de la drospirenona. Gracias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿para qué queremos que sea antimineralocorticoide? ¿Para qué queremos que sea antiandrogénico? Bueno, se ha visto en los estudios que se han hecho que a nivel de peso, en población general sana, tiene efectos neutros. En realidad, no va a perder peso la paciente, pero tampoco va a ganar. Pero en mujer obesa que tiende a tener comorbilidades y tiende a retener líquido, puede bajar un poco, principalmente por el manejo de la retención de líquidos y con el uso sostenido a través de los ciclos. Luego, a nivel de presión arterial, entonces uno dice, bueno, entonces bota agua, retiene potasio, bota sodio, entonces algo tiene que pasar con la presión arterial. Pasa lo mismo con las mujeres sanas, mujeres normotensas, presión arterial conservada, pero mujer, hipertensión leve, se ve una disminución de la presión arterial en los estudios clínicos entre 5 y 8 milímetros de mercurio,
que puede sonar poquito, pero en realidad puede ser importante. Con respecto al perfil de lípidos, también se estudió esa parte. Se sabe que las pacientes con dislipidemia se les ve afectado el perfil lipídico si usan anticonceptivos hormonales combinados. Entonces se vio que el anticonceptivo solo con drospirenona no da cambios clínicamente relevantes a nivel del perfil lipídico. Entonces otra opción para las pacientes que tienen este problema. Y entonces uno dice, bueno, se bloqueó el eje. Si se bloqueó el eje, entonces también puede hacer un hipoestrogenismo, ¿cierto? Bueno, no. También se estudiaron los niveles de estrógenos circulantes en las pacientes que están usando el anticonceptivo con solo drospirenona y los niveles de estradiol se mantienen dentro del rango normal, 30 a 50 picogramos. Entonces, esto nos permite que se mantenga la densidad mineral ósea, o sea, el paciente no va a tener una pérdida de la densidad mineral ósea como puede suceder con otras progestinas de uso crónico, ¿verdad? Que sabemos que no se pueden usar por más de tanto tiempo, etc. Esta no tiene esta limitación. Y bueno, ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y sirve? También se hicieron estudios de eficacia. La eficacia es similar a los anticonceptivos orales modernos, un índice de PER de 0.72 embarazos por 100 mujeres por año de uso. Los sangrados irregulares también se presentan, pero tienden a disminuir con el uso sostenido, y ahorita lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. En los estudios que se han hecho no ha habido ningún caso de enfermedad tromboembólica directamente que se pueda asociar al uso del medicamento, y los efectos adversos básicamente son los mismos que el uso de progestinas tradicionales, ¿verdad? Algunas les dan náuseas, algunas le dan sangrado irregular, algunas le dio cefalea, la mastalgia. Y con interacciones medicamentosas, con lo único que hay que tener cuidado en realidad es con la rifampicina, que es un inductor del citocromo CYP3A4 y por lo tanto nos puede disminuir las concentraciones circulantes de drospirenona y entonces fracasa nuestro bloqueo de la ovulación. ¿Y qué pasa con las adolescentes? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, también hay estudios. Las adolescentes tienen más incidencia de acné, ¿verdad? Tienen un montón de incidencia de sangrados irregulares, tienen un tema con la adherencia al tratamiento. Sabemos que los anticonceptivos orales no son la primera línea para las adolescentes, sin embargo, si la paciente insiste en que desea usar un anticonceptivo oral, se puede usar y es seguro. Los estudios nos demostraron que no hay cambios significativos en peso, en índice de masa corporal, en presión arterial o en parámetros de laboratorio como la tiroides o el hemograma. También se vio que el patrón de sangrado es similar al uso en paciente adulta y no se vio ningún embarazo en los estudios que se hicieron. Ahora bien, eso es una trampa porque ellos mismos dicen que, bueno, que se les instó a utilizar el preservativo y todo, y es realmente lo que tenemos que hacer con adolescentes, que usen también preservativo, pero esto hay todavía que estudiarlo más. Sin embargo, su eficacia no pareciera ser menor a el uso en mujer adulta. Y me encontré un estudio lindísimo sobre adolescentes con endometriosis. Y se vio, en este caso, con endometriosis sí es recomendable usar un esquema continuo, o sea, no tomarse los placebo, que tienen una mejoría estadísticamente significativa en el dolor pélvico y en la dismenorrea. Entonces sabemos que es seguro, sabemos que se puede usar. Si la paciente no toleró, por ejemplo, la primera línea de tratamiento para endometriosis, se puede considerar como una alternativa. Entonces, ¿qué es el perfil de sangrado? Bueno, básicamente hablamos de mujeres con sangrados persistentes, ese spotting que no se les quita, que consulta, que lo consulta otra vez y que sigue con el spotting, que se ve en el 12% de las pacientes con el Linda y en el 18% de pacientes con desogestrel, pero vean que apenas están empezando los ciclos, ¿verdad? Cuando ya la paciente continúa ciclo 7, 9, esta incidencia de sangrados prolongados disminuye hasta un 2.9, que es realmente bajito, y con el desogestrel se queda en 10.9. Entonces sabemos que tiene una mejor probabilidad de tener sangrados predecibles o que por lo menos no sean prolongados. Y también es importante que sepan que con el medicamento hasta un 35% de las mujeres al año de uso entran en amenorrea o de repente hacen como una gotita de sangre mensualmente cuando están con las pastillas de placebo. Y este dato es demasiado importante. Nosotros sabemos que una de las ventajas de los anticonceptivos orales combinados es la ventana de olvido. Los anticonceptivos orales combinados tienen 24 horas y sabemos que el anticonceptivo, que es solo progestina tradicional, tiene 12 y que a partir de ahí ya se sabe que hay un 1% de fracaso, etc.
Es linda por tener la drospirenona una vida media más larga, provee una ventana de olvido de 24 horas. De hecho, ellos hicieron un estudio en el que agarraron a las pacientes, les dijeron, bueno, tómese esta pastilla, olvídese de la pastilla 4 veces, ¿verdad? En un solo ciclo, y mantuvo la eficacia anticonceptiva en un 99.2%, ¿verdad? Que es un 0.8% de embarazos, que en realidad no es que queramos que la paciente se lo tome mal, pero lo que quiero decir es que la paciente tiene oportunidad de que se le olvidó el paquete en la casa, o de que se atrasó un poquito, que se fue a un traslado, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el perfil óptimo de un anticonceptivo oral que sea libre de estrógenos? Bueno, que sea súper eficaz. No queremos que por prevenir una cosa quede embarazada, o más bien tiene factores de riesgo cardiovascular, pero un embarazo sería peor. Entonces, que sea altamente eficaz, que tenga las mismas reglas de olvido para las píldoras olvidadas. Es linda, cumple con este requisito, que tenga un control de ciclo favorable, y si bien no es perfecto, es muchísimo mejor que con el desogestrel continuo, que se pueda usar en adolescentes y que se tolere bien. Y es linda, nos cumple todos esos parámetros. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado claro. ¿Tienen alguna duda?